Hola, buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de seminarios Conversaciones comportamentales dedicadas a las ciencias del comportamiento aplicadas. Contamos con el respaldo del Observatorio de Innovación de FENUC Chile, de BBA Natch Unit y de Open Book Chef, también de la Universidad de Chile. Agradecemos por la ayuda a la Escuela de Posgrado de FENUC Chile. Esta tercera sesión lleva por nombre Ciencias del Comportamiento y Experiencia Digital, donde abordaremos cómo se sienten las y los clientes. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas, Edgar Causel y Sebastián Ortiz. Dejo con ustedes a Juan Pablo Torres, director del Observatorio de Innovación de FENUC Chile, quien realizará la presentación de esta sesión. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Katia. Muchas gracias por la introducción. Bienvenidos todas y todos a la audiencia que está interesada en entender, en profundizar aspectos de ciencias del comportamiento en esta tercera sesión, donde se explorará el tema experiencia digital desde la perspectiva de los clientes. ¿Cómo el cliente se siente cuando se aplica ciencias del comportamiento para mejorar su experiencia? En esta sesión tenemos dos interesantes expositores. El primero es el profesor Edgar Causel, profesor asociado de la Escuela de Administración UC, un gran amigo que, aparte de su trayectoria académica, publicando en prestigiosas revistas académicas como Journal of Management, entre otros, se ha dedicado a mejorar el entendimiento de algunos rasgos gerenciales, principalmente sus trabajos en narcisismo, pero en esta ocasión nos hablará un poco desde su perspectiva, cómo enfrentar la ciencia del comportamiento en las experiencias digitales. Y en especial nos va a hablar de reflexión, va a abordar el tema de aspectos de definiciones que son importantes de establecer sobre la mesa, para que luego, en estas conversaciones que hemos realizado ya hasta la tercera vez, Sebastián Ortiz, quien es analista de Fintual, ya llamemos es una fintech, una empresa que nace como una startup, como un emprendimiento tecnológico, pero que hoy en día es más que una startup. Es una gran empresa donde intentan entregar mecanismos y herramientas financieras, principalmente usando tecnologías de la información. Sebastián es ingeniero civil industrial también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, está terminando el máster en Ciencias de la Ingeniería, y él le ha tocado en Fintual enfrentar varios desafíos que tienen que ver con ciencias del comportamiento, y nos va a introducir un poco cómo lo están haciendo en Fintual, cómo se enfrentan a la arquitectura de las decisiones, y lo más importante, cómo ven ellos la experiencia del cliente desde esta perspectiva de ciencias del comportamiento. Quiero invitar a todos que sigan conectados. En las últimas dos sesiones se han presentado la ciencia del comportamiento de diferentes ángulos. Primero, desde un aspecto de la estrategia, de luego fue más desde el punto de vista de las políticas públicas y cómo se diseñan políticas públicas con Pascuala y Rosario Macera, también de la Pontificia Universidad Católica, y hoy hablamos de un tópico específico de experiencia del cliente. En las próximas sesiones se van a ir abordando otros temas, ¿ya? Para ir tratando de entregar a la audiencia elementos de, primero, aprendizaje y al mismo tiempo para que puedan ir introduciéndose hacia estos temas de ciencia del comportamiento. Como director del Observatorio de Innovación y adicionalmente como director del MBA Sunrise, que auspicia esta presentación, esta serie de webinars, es muy grato poder tenerlos acá a todas y todos, y espero que les sirva mucho este encuentro. Pueden hacer sus preguntas por el chat. Este evento se está transmitiendo en vivo por Facebook Live para todas, que quede también después registro. Y al mismo tiempo los motivo a participar, hacerle preguntas a los expositores, los panelistas. Katia va a moderar esta sesión, como ha moderado todas las últimas sesiones, y va a tratar de generar estos aspectos reflexivos para poder dar a todos esta tinte que está tratando de hacer esta alianza entre Open Book Chef, Natch Unit de BBA y el Observatorio de Innovación. Así que disfruten mucho este webinar y espero que sigan después conectados con las siguientes series que vamos a estar disponiendo por redes sociales, las fechas y los temas. Así que
Bienvenidos todas y todos y espero que disfruten mucho este evento. Gracias, Katia. Gracias, Juan Pablo, por tus palabras. Como bien les señalaba Juan Pablo, en esta tercera sesión escucharemos las presentaciones de Edgar Kausel, quien es profesor asociado y director de investigación de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Sebastián Ortiz, quien es analista de finanzas de Fintual. Para comenzar, les invito a escuchar la presentación de Edgar. Muy buenas tardes y bienvenido a esta sesión del ciclo de seminarios, Edgar. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que un placer de presentar a esta audiencia y, como decía Juan Pablo, lo conozco muy bien, un gran amigo, así que muy agradecido de poder participar. Les voy a presentar. Deberían empezar a estar viendo mi pantalla. Generalmente uso Zoom, pero ahora generalmente uso la competencia, así que estamos con Webex, así que espero que todo salga bien. Hasta ahora estoy presentando, entiendo, me avisan si es que tienen alguna dificultad de ver la presentación. Ok, entonces, ¿en qué consiste esta presentación? Básicamente voy a comentar cuáles son las reacciones de los usuarios, los clientes o usuarios en general, ante intervenciones basadas en economía del comportamiento. Y entonces, déjenme contarles primero en qué consisten. Probablemente ya se han conversado en algunas sesiones anteriores, pero nunca está de más recordar cuáles son estos nudges o pequeños empujones, que son como uno de los temas más visibles relacionados con las ciencias del comportamiento, que está basado en un libro publicado en el 2008 de Sunstein y Thaler, Premio Nobel de Economía, el 2017, que estuvo en Chile a fines del 2019. Y bueno, en este libro habla de estos pequeños empujones a los nudges, y como una introducción, digamos, esta es una introducción que generalmente me demoro un semestre en hacer. Es decir, el tema de economía del comportamiento uno puede llegar a una carrera entera a estudiarlo, pero voy a tratar de reducir a pocas frases, digamos, para hacer un resumen. ¿Qué es lo que dice básicamente economía del comportamiento? Dice varias cosas, pero una de ellas es que las personas usamos distintas reglas al ojo para tomar decisiones, versus análisis muy sofisticados. Obviamente depende de la situación, hay algunas veces que hacemos más análisis sofisticado, otras veces menos, digamos, pero en general no es que hagamos un análisis acabado de todas las situaciones muy específico, sino generalmente utilizamos ciertas reglas al ojo. Ahora, lo segundo es que el contexto o el contexto en el cual uno toma distintas decisiones también tiende a afectar fuertemente estas reglas al ojo. Es decir, las decisiones de las personas, las decisiones que uno toma como ser humano, uno no las toma en un vacío, sino que el contexto influye, y hay veces cuando uno hace comparaciones, esas comparaciones pueden afectar nuestras decisiones o las elecciones que nosotros tomemos. Y lo tercero es que en ocasiones tomamos decisiones que en el largo plazo o a nivel del bien común pueden ser perjudiciales. ¿Okay? Entonces puede ser que ya que ocupamos ciertas reglas al ojo, ya que el contexto afecta, hay veces que podemos tomar ciertas decisiones que nos pueden convenir en un momento determinado o a una persona determinada, pero no necesariamente va a llevar al bienestar más a largo plazo o hacia el bien común más allá de una persona en particular. Entonces, que en ese contexto aparecen estos nudges o pequeños empujones, que básicamente estos pequeños empujones son cambios en el contexto en el que la gente toma decisiones, sin que uno cambie los incentivos o la información fundamental, y que pueden llevar a cambios en las decisiones de las personas. ¿Okay? Ahora, lo que aparece ahí entre paréntesis dice, bueno,
y que van en su beneficio, en su propio beneficio, en el beneficio de las personas a largo plazo o al bien colectivo. Hay gente que ocupa esa definición extra, hay gente que no la ocupa y vamos a ver que puede ser importante, pero el punto fundamental es que la idea de nudge es que en el contexto en que están tomando las decisiones las personas, hay pequeños cambios en el contexto que pueden afectarlas, y entonces, dado eso, uno puede generar ciertos pequeños empujones que pueden ir en beneficio de las propias personas o en beneficio de la sociedad como un todo. Ok, entonces voy a dar dos ejemplos bien simples, pero que pueden reflejar bien lo que son estos nudges. El primero se resume en una figura, que es en el baño del aeropuerto de Ámsterdam. Tenían un problema con derrame de líquidos en urinarios. No es el tema más agradable, pero es un tema específico. Entonces, básicamente, ¿cuál fue el nudge o el pequeño empujón que utilizaron? Grabaron en el urinario, básicamente, una pequeña mosca. Y eso hizo que mejorara, bajo las palabras de la propia administración del aeropuerto de Ámsterdam, que mejorara la puntería de los usuarios de los baños. Y entonces estas mosquitas, digamos, luego hubo un reporte que hicieron las mismas personas del aeropuerto, y ese reporte sugirió que esos derrames que habían se redujeran en un 80%. ¿Ok? Ahora, nuevamente, este no es el ejemplo más sofisticado o elegante que uno puede traer, pero es un buen ejemplo porque ahí no hay incentivos explícitos, es decir, no es que se le esté pagando o castigando a las personas por cambiar el comportamiento, tampoco había un cambio de la información fundamental, pero acá esta mosquita podía ser parte del contexto que lleva un pequeño empujón que llevara como consecuencia algo beneficioso a distintas personas. El segundo caso más cercano, que son los sellos de alimentos en Chile. ¿Okay? Esto obviamente es que fue bastante famoso acá en Chile, y que en los productos alimenticios hubo una orden, digamos, de que se incluyeran ciertos sellos, apuntando a si es que era un producto alto en azúcar, grasa saturada, calorías o sodio. Ahora, lo interesante es que esta información ya estaba en los productos, pero en números más complicados. ¿Okay? Entonces, los sellos en este caso son un pequeño empujón, son un nudge. ¿Por qué? Porque facilitan la información, y básicamente cuando pasa cierto umbral, la cantidad de azúcares, por ejemplo, aparece el sello. Y bueno, hay distintas investigaciones que sugieren que nuevamente esto ha tenido una consecuencia positiva, en el sentido de que había una reducción en el consumo de azúcar y calorías de alrededor entre el 7 y 9%. Que nuevamente este es un pequeño empujón, porque si bien la información ya estaba, esta información es más simple, y esta simplificación hace que las personas tomen ciertas decisiones en consonancia a esa información. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo reaccionan los usuarios ante estas pequeñas intervenciones? ¿Okay? Entonces, que es una pregunta relevante, porque una cosa es que uno haga la intervención en sí, que tenga buenas consecuencias o consecuencias positivas. Otro es que la gente, los usuarios o los clientes, pueden reaccionar de forma negativa ante estas intervenciones. Entonces, distintos filósofos han escrito sobre cómo estos pequeños empujones, los filósofos son los primeros que se empezaron a cuestionar estos nudges, y empezaron a cuestionarse que podían afectar el libre albedrío y la autonomía. ¿Okay? Entonces, más allá de una pregunta que puede tocar la filosofía deontológica, una pregunta razonable es preguntarse cómo reacciona la gente ante estos pequeños empujones. Y algo más específico es algo que ocurrió en el año 2017, en que básicamente Uber, una información que le mandaba Uber a los conductores sobre cuántas carreras, digamos, o cuántos dólares faltaban para que uno llegara a un número redondo de lo que uno podía ganar por día. Entonces esto generó algo polémico, esto salió en el New York Times y también en Harvard Business Review, entre otras publicaciones. ¿Por qué fue polémico? Porque de alguna forma era un nudge, porque ponía una meta y de esa forma la gente decía, ok, voy a alcanzar esa meta.
fue polémico porque la consecuencia quizás podía ser positiva para Uber, pero no necesariamente para los conductores. ¿Okay? Los conductores a lo mejor ya habían manejado horas suficientes y de esta forma se está propiciando, digamos, horas extras de manejo. Entonces, esa fue una polémica que ocurrió el año 2017, que ya se solucionó en todo caso, pero que surgió el cuestionamiento ante esta idea de economía del comportamiento. Entonces, acá han aparecido distintas investigaciones sobre cuáles son las percepciones de la gente. Acá, entonces, la idea es que cuál es el porcentaje de aprobación de ciertas prácticas. Entonces, uno tiene que ver con lo mismo que ocurrió acá en Chile, que esto de ponerle un sello a las calorías a los alimentos. Y en general este es el porcentaje de aprobación de la gente que aprobaba este tipo de práctica, y hay cierta diferencia entre países, pero la gran mayoría de las personas está a favor de este tipo de intervención. Ahora, otro tipo de intervenciones, como por ejemplo en esta de la Cruz Roja, que básicamente la intervención era que por defecto, cuando uno paga impuestos, se incluyera 50 euros para la Cruz Roja. ¿Okay? Esto era hipotético en todo caso, no era real, no es que existió, pero le preguntaba a la gente, bueno, si existiera esto, ¿estaría de acuerdo o no? Y acá la gran mayoría de las personas dijo que no. ¿Y por qué dijeron que no? Porque percibían que, si bien podía tener un beneficio, esto también podía ser afectado, la gente de escasos recursos se podía ver afectada negativamente. ¿Ok? Ahora, otra investigación que la comenté rápidamente antes que se me acabe el tiempo, que se hizo con participantes estadounidenses. Básicamente exploraron, Young y Mellers, que eran los investigadores, nudges basados en el sistema 1 y en el sistema 2. El sistema 1, ¿cuáles son los temas de decisiones basadas en el sistema 1? El sistema 1 es basado en algo más rápido, instintivo o emocional de las personas, mientras que el sistema 2 es más lento, más deliberativo y más lógico en el contexto de las personas. Entonces, un ejemplo, un nudge del sistema 1 sería un cambio en la posición de alimento en una cafetería. ¿Okay? Si uno cambia la posición de alimento, eso de alguna manera inconsciente, la gente tiende a elegir lo que está más disponible y eso cambia las preferencias de las personas en los alimentos de una cafetería. Y otro, el sistema 2, que es más evolucionado, más lento, más deliberativo y más lógico, es este de los sellos de los alimentos. ¿Y qué es lo que encontraron Young y Mellers? Que, le preguntaron a la gente si apoyaría la intervención sí o no, y encontraron que las intervenciones basadas en el sistema 2, que estas basadas más en la información más consciente, tenían bastante más o mejor aceptación que la más inconsciente, que es el sistema más 1, básicamente. Entonces, en base a estos dos estudios y a otros que se han publicado, uno puede establecer 3 conclusiones. Uno es que en la medida en que las consecuencias de los nudges o los pequeños empujones sean positivos, la gente los tiende a apoyar, que puede ser algo medio obvio, pero es importante distinguir entre la forma de la medida, que es en estos nudges, del contenido. Entonces, cuando el objetivo del nudge tenía como consecuencia algo positivo para las personas, entonces la gente lo tiende a apoyar. No es el nudge en sí, cuando se critica el nudge o a los pequeños empujones, no es el nudge en sí el que es el criticado, sino que la consecuencia o lo que persigue. Lo segundo es que en la medida en que el nudge esté más orientado al sistema 1, o sea, el más consciente y más focalizado en facilitar información, será más aceptado. Esto se relaciona con la idea hasta del libre albedrío y la autonomía. En la medida en que nos ayuda a informarnos mejor, estas intervenciones van a ser más aceptadas. En la medida en que es más basado en lo inconsciente o que es percibido como más obtuso o menos claro o menos abierto, entonces la gente los va a tender a rechazar más. Y lo tercero es que hay diferencias entre países, ¿okay? De aceptación o no de los nudges. Y esto está explicado por los niveles de confianza que existe
ya sea hacia las organizaciones públicas, cuando estas intervenciones vienen del Estado o del gobierno, o privadas, cuando vienen de empresas, o algunas empresas más específicas. Es decir, cuando una organización tiene una buena reputación y la gente confía en las organizaciones, entonces los nudges y estos pequeños empujones tienden a ser más aceptados que cuando no tienen buena reputación. Ok, eso por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu presentación. Sin duda que ya se han generado algunas preguntas. Les recuerdo que puedan dejar sus preguntas en el chat y las leeremos hacia el final de la sesión. Les invito ahora a escuchar la presentación de Sebastián. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Katia. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos también. Gracias por la oportunidad de poder contarles un poquito cómo usamos esta economía del comportamiento en Fintual. Déjenme compartirle ahí. Está subiendo, me parece. Viendo la presentación, un segundo. This meeting is being recorded. Ya, ahí sí la deberían estar viendo, ¿no? Si alguien me puede confirmar, sí, buenísimo. Ya, entonces, déjenme contarle primero, para aquellos que no conocen, qué es Fintual. Bueno, somos una startup financiera muy ligada a la tecnología, como la mayoría de las startups, que le permite a cualquier persona invertir bien su plata en, ojalá, no más de 5 minutos. Entonces, bueno, al inicio de Fintual nacimos como una idea de empresa que fuera como tratando de ver a todas aquellas personas que no habían invertido nunca, y luego se fueron sumando aquellas personas que quizás tenían un poquito más de experiencia invirtiendo, pero que vieron que Fintual era una súper buena oportunidad para enfrente a las que ya existían. Entonces, bueno, además somos la primera empresa chilena acelerada por Y Combinator y la primera latinoamericana en tener sus propios fondos de inversión, la primera startup. Desde el comienzo de Fintual la idea siempre fue que la tecnología y la automatización estuvieran en el centro de todos nuestros procesos, y esto nos permitió tener unas comisiones siempre muy bajas, que sea todo 100% online, y que, bueno, cada uno lo pudiera hacer desde la comodidad de su casa. Entonces, y bueno, siempre es bueno recordar que estamos regulados tanto en Chile como en México, que abrimos el año pasado. Entonces, un poquito de números, partimos el 2020 administrando cerca de 44 millones de dólares de 7.000 personas, y ahora administramos un poquito más de 500 millones de dólares de cerca de 55.000 clientes. Entonces hemos tenido un crecimiento súper grande en el último tiempo, que ha estado lleno de desafíos. En particular, en esta charla me interesa contarles y mostrarles cómo Fintual ha usado estos conceptos de la economía del comportamiento, que, como Edgar ya mencionó un poquito, son todos estos factores psicológicos que afectan nuestra toma de decisiones. Entonces, primero contarles desde cuándo Fintual ha estado usando todo esto. Bueno, los fondos de Fintual existen hace más o menos 3 años, entonces es difícil que yo les pueda dar como una fecha exacta desde la que estamos usando todos estos conceptos, pero dado que es una aplicación que interactúa con personas de manera consciente, quizás al principio un poquito más inconsciente, siempre la hemos estado usando. Entonces, en Fintual nuestro objetivo siempre ha sido que la aplicación sea fácil de usar, y nos interesa comunicar nuestros mensajes de forma muy simple, todos los mensajes y los correos que enviamos a nuestros clientes, también los distintos posts que hacemos en nuestras redes sociales. Entonces, y esto es relativamente complejo considerando que la finanza es algo desconocido para muchos. Entonces, para poder hacer esta misión como de buena forma, necesitamos conocer muy bien a nuestros clientes, saber qué piensan, saber cómo se comportan. Y un poquito con este objetivo en mente, creemos que el feedback cumple un papel muy importante, y por eso cada vez que hacemos algún cambio en la aplicación o de repente publicamos algo, tratamos de estar leyendo siempre cuál fue la reacción de nuestros clientes. Ahora, un poquito más enfocado en la economía del comportamiento, yo creo que desde el año pasado ya somos como un poco más conscientes de la importancia que tiene y de todo el potencial.
Entonces, varios del equipo hemos tratado de ir leyendo un poquito más y aparte hemos tenido algunas charlas de expertos que nos han ido a enseñar un poco y así han ido saliendo muchas más intervenciones que les voy a mostrar un poquito el día de hoy. Entonces, antes de ver como aplicaciones concretas, veamos este concepto de aversión a la pérdida. A grandes rasgos en las inversiones existen dos tipos de estrategias. Por un lado están las estrategias activas y por el otro las pasivas. En las estrategias activas lo que se trata de hacer es ganarle al mercado, ganarle a todos los índices de mercado, y para lo cual se tiene que comprar y vender de una manera relativamente frecuente. En cambio, en la inversión pasiva lo que se trata de hacer es seguir a los índices del mercado y confiar que en el largo plazo eso va a andar bien. Entonces, en promedio en la historia, las estrategias pasivas han tenido mayor desempeño que las activas, y por lo mismo en Fintual creemos en esta inversión pasiva, sobre todo pensando en el largo plazo, en donde las probabilidades de que nuestros clientes obtengan retornos positivos son más grandes. Entonces, déjenme contarle aquí un poquitito. Nosotros tenemos 4 fondos con diferente nivel de riesgo. En los fondos de mayor riesgo es muy probable que la plata día a día varíe mucho, y eso puede ser para arriba, pero también puede ser para abajo. De hecho, en intervalos cortos de tiempo, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es bastante común que existan pérdidas en las inversiones con riesgo. Por ejemplo, ahí pueden ver que a finales de febrero del año pasado, con todo esto del coronavirus, en cerca de un mes, nuestro fondo más arriesgado perdió un 25% en su capitalización. Entonces, lo que sí es interesante es que la inversión pasiva, las bajas del mercado, son parte normal de una cartera de inversiones bien construida y pensada en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que nuestro fondo más arriesgado, que está recomendado para plazos mayores de 3 años, que es más o menos lo que lleva de historia y está disponible ahí en la diapositiva, como que se alcanza a recuperar de estos de repente bajones de corto plazo que puede tener. Entonces, eso es como muy importante destacar. Ahora bien, ¿por qué les estaba contando todo esto? Porque lo interesante de la economía del comportamiento es que entender qué siente una persona cuando ve que su inversión baja. Porque así como les dije que es normal que caiga, también creemos que es muy normal que las personas se asusten. Sobre todo esto pasa cuando una persona lleva poco tiempo invirtiendo, y esto se puede sentir muy, muy mal, incluso se pueden angustiar. De hecho, ahí en el chat, ahí les puse una imagen, cuando más recibimos mensajes nosotros es cuando el mercado anda mal. Y ahí lo que tratamos de hacer desde Fintual es explicarles, primero con una respuesta un poquito automática, lo que está pasando en el mercado, ojalá de una forma bien sencilla, y en caso de que queden con dudas, igual nos pueden seguir escribiendo y ahí alguien del equipo va y le responde y trata de conversar con ellos para explicarles. Entonces, conversamos un poquito de qué sentimos nosotros cuando existen estas pérdidas, pero lo interesante también es ver por qué está pasando esto, por qué nos sentimos así. Y ahí la respuesta viene un poquito desde la economía del comportamiento, sobre todo como estos sesgos cognitivos, que son básicamente comportamientos que no son del todo racionales. En ese sentido, hay muchos sesgos, y uno de ellos, que es bastante conocido, se llama aversión a la pérdida. Y se puede esquematizar, de hecho frecuentemente se hace con la imagen que ustedes pueden ver ahí en el gráfico. Entonces, en palabras, este sesgo lo que hace es describir una tendencia que tenemos todas las personas, o la gran mayoría, a tener más en cuenta una pérdida que una ganancia de la misma magnitud. Entonces, en el caso de una inversión, esto significa que si es que nosotros perdemos 5.000 pesos, sentimos una frustración que no es igual de grande a la felicidad que sentimos cuando ganamos esos 5.000 pesos. Entonces, ¿por qué nos sirve o qué podemos hacer? ¿Por qué es bueno saber que existen estos sesgos cognitivos? Bueno, porque muchas veces estos sesgos nos hacen tomar decisiones que no son racionales, como vimos antes. Y en el caso de las inversiones es muy común que las personas escojamos no perder antes que quizás ganar cuando existe una decisión que tiene cierto grado de riesgo. Entonces, una vez ya explicado cómo es este concepto de aversión a la pérdida, lo interesante es que veamos 2 aplicaciones que hemos implementado que se relacionan un poquito con este concepto. Entonces, la primera de ellas, que pueden ver ya ahí en la diapositiva, es que corresponde a este modo Zen que implementamos nosotros el año pasado. Entonces, bueno, desde el comienzo uno de los objetivos de Fintual era tratar de funcionar distinto a estos sistemas tradicionales que existían,
En su momento nosotros siempre tratamos de innovar. En este caso, siempre una persona puede ver sus inversiones, tanto a través de la aplicación web como en la aplicación móvil, y ver día a día cómo fue variando su inversión. Entonces, a algunos clientes les puede gustar mucho esto de estar frecuentemente viendo, y a otros no. Y en esta línea, el objetivo del modo Zen es poder darle la opción a los clientes de ocultar algunos objetivos para que no se tienten a sacar el dinero de repente y así ahorrarse la angustia que puede implicar la inversión con riesgo en el corto plazo. ¿Cómo se hace esto en la aplicación? Bueno, tratamos de que sea más o menos sencillo. Tienen que ir a las configuraciones y ahí uno puede elegir a qué objetivos quiere prender esto del modo Zen. Entonces, lo que es interesante de analizar es los datos. Entonces, ¿cuántos clientes lo usan actualmente? Bueno, 373 clientes, lo que puede no ser mucho considerando los cerca de 55.000 clientes que les dije que tenemos. Entonces, preparando esta charla, traté de entender bien cómo, por qué está pasando esto, por qué no logramos llegar quizás a tantos clientes. Y me di cuenta que esto lo implementamos el 26 de agosto del 2020. Antes de esa fecha, había 22.000 clientes en Fintual y desde esa fecha han llegado a 33.000 clientes. Ahora bien, solamente el 25% de la gente que usa el modo Zen ha llegado después de esa fecha, pese a que los clientes son muchísimo más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quizás nos falta trabajo en cuanto a comunicar estas distintas funcionalidades que estamos llevando a cabo en Fintual. Eso con respecto, bueno, y como les dije antes, pese a todos los datos, para nosotros siempre es muy, muy, muy importante ir leyendo el feedback. En este caso ahí pueden ver algo que nos llegó a través de nuestras redes sociales cuando anunciamos que existía esto hace ya más de un año. Ahora sí, con eso era la primera aplicación que les quería contar. Y ahora continuamos con la segunda, que es algo que se llama retiro al colchón, perdón. Así como hay clientes que prefieren esto del modo Zen, y evitar estar siempre pendientes de sus intervenciones, hay otros que les gusta monitorear a diario y a veces deciden retirar su dinero. Entonces, en el caso de los retiros, tratamos de que sea relativamente simple. Una persona entra a su objetivo, le hace clic al retirar y luego se le pregunta por cuál es el monto que quiere retirar y hacia dónde quiere retirarlo. Entonces, debido al coronavirus, había muchísima incertidumbre en los mercados, se estaba moviendo incluso más del usual, y considerando este concepto de aversión a la pérdida que vimos antes, nuestros clientes podían querer dejar de invertir tanto en inversiones que tienen riesgos, sobre todo en los fondos más arriesgados que tenemos. Y el problema de tener el dinero en el banco es que no genera rentabilidad alguna. Entonces, por otro lado, en Fintual tenemos un fondo muy conservador que se comporta muy similar a un depósito a plazo y para todos los días de su historia ha tenido rentabilidad positiva siempre. Entonces, nos surge la pregunta como, ok, ¿qué podemos hacer para que nuestros clientes aprovechen de ganar esta rentabilidad, aunque sea pequeña? Y la solución ahí fue, si ustedes ven el segundo punto que dice algo muy seguro, lo que decidimos hacer fue cambiarlo y cambiar la frase, cambiar lo que decía el texto, perdón, por algo muy seguro que no ha bajado por el coronavirus, haciendo más explícito que se podían refugiar en este fondo y así aprovechar de ganar esta rentabilidad, aunque fuera pequeñita. Entonces, analicemos un poquito los datos de esta intervención. Esto se hizo el 16 de marzo del 2020. Una semana antes, el 16,5% de todos nuestros retiros terminaba en este fondo muy, muy, muy conservador. Una semana después el 37,4% de nuestros retiros terminaba en este fondo. Ahora, si uno hace el mismo ejercicio, pero para una ventana de 2 semanas antes y 2 semanas después, uno obtiene resultados de más o menos la misma tendencia. Y esto nos quiere decir que al parecer esta intervención sí fue exitosa. O así por lo menos lo leemos nosotros. Bueno, y lo último que les quería contar es esto del APB. En Fintual, en Chile, además de las cotizaciones obligatorias, una de las formas en que las personas tenemos para invertir, para ahorrar en la vejez es a través de los APB. Hacer un APB es ahorrar con un beneficio tributario para la jubilación y se puede sacar la plata antes, pero hay que devolver el beneficio que nos dio el Estado. En particular en Fintual ofrecemos APB a nuestros clientes desde finales del 2018 y actualmente hay un poquito más de 8.500 clientes, lo que se traduce en algo más de 45 millones de dólares. Bueno, pero el APB existen dos tipos. Está el APB-A,
que uno recibe un 15% adicional de lo que aporta de lo que aporta en todo el año. Eso lo pone el Estado y tiene un máximo de bonificación de cerca de 300.000 pesos. Y está el régimen B, que el beneficio que ofrece el Estado es rebajar la base imponible. Esto como beneficios e incentivos tiene mucha economía del comportamiento desde parte del Estado, como hacer que las personas quieran ahorrar más para su vejez y que sean más conscientes de la importancia que tiene. Pero en particular en Fintual lo que nos llamó la atención o el problema que pudimos detectar fue que aquellos clientes que tenían APBA no sabían cuánto llevaban aportado en el año y por ende no sabían cuánto les faltaba para poder maximizar este beneficio que ofrece el Estado. Entonces, ¿cuál fue la solución? Dentro del objetivo APB, la idea fue poner una barra de progreso que marque cuánto falta para llegar a este máximo y maximizar la bonificación, valga la redundancia, por parte del Estado. Entonces, sumado a eso, al final, la idea cuando el cliente ya aportó el máximo que se puede en el año, o sea, se puede aportar más, pero ya no obtiene el beneficio de este 15%, la idea ahí es felicitarlo con todo esto de la economía del comportamiento que también influye. De nuevo, pasemos a los números. Aquí en el gráfico ustedes pueden ver, esto lo implementamos en diciembre del año pasado. Entonces aquí en los gráficos pueden ver cómo se ha comportado. Actualmente han pasado 5 meses en el 2021. Entonces la línea que va por arriba es el aporte promedio que tienen los clientes este año. Y la línea más oscurita es el aporte promedio de los clientes el año pasado. Entonces se puede ver cómo sistemáticamente en los 5 meses de este año, que sí cuenta con la barra, han habido un aporte promedio mayor en este APBA. Ahora bien, si nos centramos solamente en mayo, el último mes disponible, vemos un aporte mayor que es cerca de un 44% mayor. Entonces, de nuevo, esto nos da unas luces de que la intervención ha sido relativamente exitosa. Y bueno, nuevamente, al igual que en el caso anterior, no nos quedamos siempre solamente con los datos, sino que tratamos de ver qué nos cuentan nuestros clientes. Y en este caso, este feedback nos llegó por el chat, que es una de las formas en donde los clientes nos pueden contactar. Entonces, ya para ir cerrando esta charla, como vimos, en Fintual ya usamos la economía del comportamiento y estamos constantemente pensando en cómo nos puede servir para mejorar el producto que ofrecemos. Además, creemos que es un área que tiene muchísimo potencial, tanto en Chile como en el resto del mundo, y que más empresas deberían tratar de utilizarla. Quizás muchas veces el efecto que uno puede lograr no es tan grande en magnitud, pero sí es muy importante considerando que suelen ser implementaciones de muy bajo costo. Entonces, es muy bueno poder utilizarlas. Y finalmente, creemos que es muy importante estar en contacto con nuestros clientes y recibir el feedback para saber si los cambios efectivamente les gustaron o no, y esto, junto con los datos, nos pueden dar una idea mucho más completa. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sebastián, por tu súper clara presentación. Les quería recordar a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en el chat y también pueden dejar las preguntas en la plataforma de redes sociales desde donde se está transmitiendo esta sesión. Primero que todo, Sebastián y Edgar, te quería hacer una consulta más enfocada a lo que tú acabas de mostrar, Sebastián. Llama la atención respecto de la participación que puedan tener tus clientes entregando feedback respecto de las medidas. Entonces les quería preguntar si hay líneas también en las cuales se esté capacitando a las y los clientes en torno a cómo hacer más eficiente la entrega de feedback, o que sientan que de pronto quieren hacer un comentario, o cómo les enseñan ustedes que efectivamente ese comentario puede ser útil para la empresa. Bueno, sí, perfecto. Obviamente nosotros incentivamos todos los comentarios, esto a través de las distintas como publicaciones que hacemos. Muchas veces estamos pensando cómo poder exponer nuestras ideas de forma clara, pero siempre pensando en qué siente las personas. Entonces, solemos preguntar mucho todo esto en el chat. Y de hecho hay gente que responde un poco de manera autónoma. Uno sube un artículo y también ellos inmediatamente como que quieren interactuar, quieren contar su opinión. Un poquito en la línea de esto, nosotros tenemos algo que se llama el Fintualist, que ahí vamos
publicando como conceptos de educación financiera y tratando de recibir un poquito más de feedback de los clientes, o quizás crear como una comunidad en todo esto. También hemos hecho algo que se llama como las cartas a la editora, y ahí la misma gente puede ir como escribiendo acerca de los temas que más les interesa, y nosotros vamos juntando estas cartas y las vamos publicando con alguna frecuencia. Pero sí, en general lo que nos gusta a nosotros es recibir feedback, y tratamos de hacer como en el chat, cuando nos contactan, vamos haciendo nosotros mismos quizás algunas preguntas para tratar de que nos respondan y saber un poquito más de información. Y Sebastián, antes de ir a la pregunta que les quería hacer a ambos, ¿hay alguna, y a lo mejor también Edgar, tú puedes comentar, ¿hay algún efecto respecto de copiar de pronto el comportamiento de las otras personas? Porque tú decías en el chat, de pronto si es que todos están como súper catastróficos en torno al resultado de algo, ¿eso hace que más quieran retirar sus fondos? O, y aquí viene una pregunta que puede ser un poco compleja, ¿de qué manera ustedes mismos pueden llegar a intervenir incluso ese chat para poder moderar lo que está pasando entre tus clientes? Y no sé, Edgar, si tú también después puedes comentar respecto de cómo se hacen estas intervenciones de pronto en redes sociales. Bueno, respondo más o menos rapidito, quizás no expliqué del todo bien, pero estas cartas a la editora, ellos nos mandan la información a nosotros, y nosotros como moderamos y publicamos algunos de estos mensajes. No es como tanto que se puedan comentar entre ellos, justamente porque es súper complejo. Es decir, entregar información financiera correcta es algo que a nosotros nos interesa mucho. Entonces, todo esto que tú dices del efecto manada y cosas así, de repente si uno lee algo en Facebook, en distintas redes sociales, y no está del todo correcto, uno se puede, la gente como puede empezar a confundirse. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa a nosotros es moderar cuando nos llegan estas cosas, no censurar obviamente, pero sí moderar para ver qué cosas queremos publicar y que el resto pueda ver. Y el efecto manada efectivamente existe. O sea, si es que una persona de repente empieza a sentir miedo y empieza a sacar la plata y empieza a sacar otro cliente y otro cliente, y efectivamente como se empieza a armar como una bola de nieve, ¿no es cierto? Entonces es algo que sí nos ha tocado como apreciar. Gracias, Sebastián. Edgar, no sé si tú puedes comentar cómo lo analizan ustedes desde la investigación para entregar feedback finalmente a las empresas que utilizan estas estrategias. Sí, hay efectivamente un efecto manada, que algunas empresas lo utilizan a su favor. Por ejemplo, hay famosos casos cuando uno compra artículos online, que también es una suerte de nudge. Que, por ejemplo, cuando uno va a comprar algo en alguna empresa online, que no voy a mencionar cuáles, digamos, pero dice, por ejemplo, hay 2 productos disponibles, solo 2 productos disponibles. Entonces eso da la impresión de que hay mucha gente interesada. Y eso, obviamente, ya que hay mucha gente interesada, el producto tiene que ser bueno, por ejemplo. Entonces esos son temas que efectivamente algunas empresas lo están utilizando, y también hay harta evidencia de que, por ejemplo, algunos candidatos presidenciales contratan a bots, digamos, para que pongan comentarios en los sitios web, ya sea YouTube o lo que sea, digamos, para dar la impresión de que hay mucha gente interesada en el tema. Y entonces, nuevamente, dado que uno mira hacia el lado, si uno ve que la gente tiene interés, bueno, uno mismo probablemente va a tener interés también. Ahora, claramente ahí hay el límite, digamos, ético del engaño está bastante cerca, ¿no? Es decir, el hecho de que haya bots, digamos, es decir, bots en el sentido de que hay gente que no existe y que comente en Internet, es un tema, digamos. Y entonces hay algunas otras empresas, por ejemplo, sé de algunas empresas como mi mismo YouTube, que trata de alguna forma de luchar contra y tratar de identificar cuáles son esos bots o esos usuarios no existentes, para tratar de controlar ese efecto que está teniendo también
en las mismas personas que tienen interés particular para que haya un tema que se vaya comentando. Así que ese es como el lado B, digamos, de algunos temas que están surgiendo en el contexto digital y que efectivamente la gente lo toma como señales de interés, por ejemplo. Sí, súper interesante toda la información que pueden tomar ustedes, Edgar, para hacer investigación. Ahora, para dar una mirada un poco más amplia, les quisiera preguntar a ambos también, ¿cuáles han sido los principales aportes de las ciencias del comportamiento cuando estamos hablando de experiencia digital de usuarias y usuarios? ¿Qué es lo que ustedes detectan o lo que se ha reportado que es lo que más ha cambiado aplicando ciencias del comportamiento en este tipo de instancias? Bueno, hay distintos niveles, ¿no? A un nivel que es, a un nivel bien global, una consecuencia que ha habido es que generalmente en políticas públicas, hasta hace no mucho tiempo, la economía era como la ciencia social, que, especialmente a nivel de políticas públicas, que la ciencia social que tenía mayor efecto o mayor influencia, digamos, en el quehacer de aplicar políticas públicas, etc. Y básicamente, especialmente en términos como de incentivos o de castigos, y que eso era la principal forma de motivar cambios o de realizar ciertos cambios. ¿Listo? Ahora, eso no es que haya desaparecido, pero ha sido complementado por otras ciencias sociales que probablemente antes no estaban en el radar de muchos gobiernos y que ahora sí, digamos. Es decir, bueno, ciencia política, psicología, psicología social, sociología, antropología. Entonces, el hecho que exista inicialmente economía del comportamiento, behavioral economics, y, y bueno, las ciencias del comportamiento en general, que siempre han existido, pero que ahora están mucho más evidentes, ha hecho que haya una mayor conversación entre que antes estaba totalmente dominada por probablemente economistas y que ahora siguen siendo economistas muy influyentes, pero que ahora hay una mayor conversación entre las distintas ciencias sociales en, bueno, cómo uno puede intervenir, etc. Y eso lo ha puesto no ha sido el único factor. Economía del comportamiento no ha sido el único factor, pero sí el hecho de los nudges, la popularidad de los nudges. Richard Thaler, que es la persona que ganó el premio Nobel, que es de economía, pero que fue muy alimentado por otras ciencias sociales, lo ha puesto muy en relieve. Entonces, ahí hay un elemento importante de una mayor preocupación o consideración de distintas ciencias sociales en distintos gobiernos alrededor del mundo. Así que eso ha sido súper interesante el cambio en ese punto de vista. Gracias, Edgar. Y en el caso de ustedes, Sebastián, a nivel de las empresas, ¿cuál piensas tú que ha sido el principal cambio, efecto o impacto que ha tenido el aplicar ciencias del comportamiento? Y luego, dentro de Fintual, ustedes, ¿cuál ha sido el mayor logro quizás que han tenido utilizándolas para hacer cambios al interior de la empresa? Bueno, como mencionó un poquito Edgar, y quizás como complementando un poco, esto cada vez como se está escuchando un poquito más, quizás desde que Richard Thaler o hay otros premios también Nobel que han sido ganados y que se relacionan con esta área, efectivamente se ha como comenzado a hablar mucho más. Y en el caso de las aplicaciones o cosas tecnológicas, por llamarlas de alguna forma, es relativamente fácil como ir probando estos cambios. Entonces, y al interactuar con personas hay mucho que se puede hacer. Entonces, como que es una tendencia que se está viendo muy fuerte en los últimos años. Una muy buena pregunta, como cuál es lo más efectivo que hemos hecho en Fintual o algo así. Traté de mostrarles distintas intervenciones, pero ahí de nuevo, ninguno de estos efectos se midieron como con grupos de control, que es como algo que se usa harto en estos temas. Entonces, medir el efecto como de manera muy limpia no lo hemos hecho como para poder decirte correctamente cuál ha sido la mejor intervención que hemos hecho. Pero sí creo que, por ejemplo, la barra PB es algo que le simplificó mucho
la experiencia digital al usuario y saber bien cuánto lleva, cuánto le falta, creo que fue muy bueno. Gracias, Sebastián. Y en ese contexto, Edgar, tú comentabas respecto, ¿verdad?, de la percepción que tenían las personas cuando eran sometidas a los nudges. Quería preguntar cuáles han sido las reacciones que se sienten principalmente cuando las personas son nudgeadas. Claro, en general la reacción, o que lo que sugiere la investigación al respecto, es que las reacciones son positivas en general. Ahora, eso está muy, muy afectado por lo que mencionaba anteriormente, que era la consecuencia, ¿no? Como cuál es la consecuencia de. Entonces, cuando hay intervenciones, y estas intervenciones de cualquier tipo, y eso incluye al nudge, que, por ejemplo, va en beneficio netamente de la empresa y que no va en beneficio del cliente, entonces ahí hay reacciones muy negativas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay algo que es percibido que solamente hay un ganador, y ese ganador o esa ganadora es la empresa, y no es el cliente, o no es el usuario, o el target de esa intervención, entonces ahí hay una reacción más negativa. Entonces, por ejemplo, está el ejemplo que di de Uber, que fue nuevamente hace 2017, etcétera. Entonces hay una reacción negativa. ¿Por qué? Porque hubo una percepción de la opinión pública, una vez que salió un artículo en New York Times, entonces, y que decía, bueno, el lado B de los nudges. Y claro, había una percepción de que a lo mejor la gente no le gustaban los nudges, o estos pequeños empujones, pero la verdad es que no era que no le gustara esa intervención, o sea, no es que no les gustaran los nudges en general, sino que era porque esa intervención tenía un efecto positivo, pero solamente para la empresa y no para, en este caso, el trabajador. Entonces, a ese nivel pueden haber reacciones negativas. Otros factores es cuando, nuevamente, hay distintos tipos de nudges, unos que son más inconscientes y otros que tratan de proveer más información. Generalmente los que proveen más información son percibidos de manera más positiva que algunos que pueden ser más oscuros o que percibidos como que son un poco más inconscientes o subliminales, ¿no es cierto? Y eso es percibido como, bueno, acá no es, me están afectando sin que yo tenga la plena conciencia, y ahí aparece como algo de autonomía, me están afectando mi propia autonomía, mi propio libre albedrío, y entonces ahí hay una reacción negativa, ¿cierto? Bueno, y lo tercero es el tema de cómo es, o sea, si uno tiene poca confianza en una empresa, entonces las intervenciones en general no van a tener mucho efecto o van a tener una reacción negativa. Y especialmente las que son más subliminales. Entonces, si hay una intervención más subliminal o menos explícita, por decirlo de otra forma, y además es una empresa que me genera rechazo, o una organización pública que también puede ser que me genera rechazo, y acá los niveles de confianza hacia ciertas instituciones no es muy alto en Chile. Entonces ahí, claro, ahí puede haber una reacción de la gente diciendo, acá algo hay oscuro, digamos. Y eso también explica porque hay países en que hay mayor confianza o menos confianza a ciertas instituciones. Y hay, obviamente, empresas que tienen mejor o peor reputación, digamos. Y entonces esas variables también importan a la hora de, bueno, ¿cómo voy a reaccionar yo a ser nudgeado? Si yo percibo que es algo positivo y que la empresa, en general, confío en la empresa, bueno, probablemente la consecuencia va a ser positiva y probablemente voy a reaccionar bien frente a este pequeño empujón. Pero si no, bueno, no, porque además lo estoy percibiendo como algo medio oscuro, etc. Gracias, Edgar. Y en ese sentido, Sebastián, quizás considerando los aspectos que Edgar nos acaba de comentar, cuando ustedes detectan algún proceso en el cual pueden aplicar ciencias del comportamiento, ¿de qué manera diseñan finalmente la intervención que van a realizar? Ya nos comentaste que no han evaluado con grupo control aún. Pero ¿cuál es el proceso general que ustedes utilizan cuando ya tienen identificado dónde quieren aplicar ciencias del comportamiento? ¿Y cómo les afectan de pronto estas consecuencias que puede tener la intervención en función de lo que señalaba Edgar?
Voy a ver si es que logro como responder toda tu pregunta como a la vez, si no me avisas qué parte quizás dejé un poquito incompleta, pero partiendo un poquito por lo primero, esto de cómo diseñamos la solución y todo eso, yo te diría que depende un poquito, depende de la magnitud del cambio o del impacto que creemos que pueda tener. Por ejemplo, hay algunos cambios muy pequeñitos, como el que pudimos ver en el cambio en el texto del retirar el colchón, que producto del coronavirus, en donde probablemente cuando se nos ocurrió esto fue probablemente una conversación chiquitita de nosotros, si no hubo nadie que estuviera en contra o si es que todos creímos que era una buena idea, lo hacemos simplemente porque no hay mucho código que cambiar de por medio, es algo que se puede hacer incluso yo diría que en el mismo día, quizás en un par de días más. Ahora, si es que el cambio ya es como un poquito más grande, una vez que alguien del equipo identificó el problema, que puede ser que lo hayamos identificado nosotros, puede ser que lo hayamos leído en el chat, por ejemplo, la barra PB fue algo que nos sugirió un cliente, perdón, a través del chat. Bueno, en este caso, si es que es un poquito más grande, la idea es que esta persona como encargada del cambio decanta un poco la idea. Decanta un poco la idea por un intervalo de tiempo, ojalá un par de semanas, se junta con algunos del equipo y entre todos vamos como construyendo esta solución. Hasta que finalmente escribimos en un documento, se podría decir, qué es lo que queremos desarrollar. Y luego el equipo de desarrollo es como el encargado de implementar todo esto. Y finalmente, de nuevo, si es que el cambio es muy, muy grande, lo que hemos hecho algunas veces es testear primero con algunos clientes. Entonces liberamos la funcionalidad para algunos clientes y vemos que nos den el máximo feedback posible. Oye, ¿qué te pareció? ¿Te molestó el cambio? ¿No debería ser así? ¿Qué cosas pueden mejorar? Y luego de eso pasamos como de nuevo, tratamos de mejorar todo lo que pudimos haber detectado que hay que mejorar, hasta que finalmente ya lo liberamos como para todos los interesados o para todos nuestros clientes. No sé si contesté o si me quedó algo. Sí, no, perfecto, porque el otro tema que tiene que ver con los aspectos negativos se lo voy a comentar a Edgar también. Ahora, para ir finalizando estas preguntas, antes de ir a responder las preguntas del público, les recuerdo que pueden dejar a nuestra audiencia las preguntas en el chat. Te quería preguntar, Edgar, algo que tú mencionaste en tu presentación. ¿Cómo abordan ustedes desde la investigación el concepto del paternalismo libertario en los nudges? Y también me parece sumamente importante lo que está pasando y lo que le preguntaba antes a Sebastián, cómo se está capacitando a la gente en comprender qué es lo que sucede, cuál es el proceso de investigación, donde finalmente son los ratoncitos de laboratorio, ¿verdad?, cuando se les somete a esto. Sí, bueno, la idea de paternalismo libertario surge o está relacionada con la idea de economía del comportamiento, especialmente es algo que aparece en los textos de Thaler, ¿no? Y básicamente a lo que se refiere, que es curioso porque es una combinación poco usual y además que es poco popular. O sea, a quien le gusta el paternalismo, no necesariamente, especialmente entre algunos espectros políticos, la idea de paternalismo no es muy popular. Y en otros contextos, en otros espectros políticos, la idea de que algo sea libertario no es muy popular. Entonces, básicamente la idea de paternalismo libertario se refiere a que cuando hay un Estado, esto aplica menos a empresas, sino que cuando hay un Estado que quiere hacer intervenciones desde el punto de vista de estos pequeños empujones, muchas veces, claro, la idea básica es que uno nunca toma decisiones en un vacío. Siempre hay algo en el contexto en que puede afectar la decisión de uno. Entonces, no hay una forma objetiva, entre comillas, de presentar información. Siempre cuando uno presenta información, va a haber que tomar cierta decisión. Y por ende, nunca las decisiones que toma la gente son totalmente objetivas o totalmente libres. Siempre va a haber algo en el contexto que puede cambiar las decisiones. Entonces, dado que siempre hay que tomar una decisión al respecto, Thaler dice, ¿por qué no hacer algo que vaya en beneficio de la gente o de la mayor cantidad de las personas? Y entonces, por un lado está la idea de paternalismo. ¿Por qué? Porque
la idea de los nudges muchas veces es empujar, este pequeño empujón, hacia una decisión que pueda favorecer o a la misma persona o a una gran cantidad de personas, ¿no es cierto? Y entonces está la idea de paternalismo porque está el empujón hacia allá. Pero al mismo tiempo, bajo la idea de paternalismo libertario y de los nudges, siempre está la opción en que alguien se pueda bajar. Es decir, nunca hay una obligación. No es que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, al menos desde el punto de vista de los usuarios. Entonces, la idea del empujón es que uno mueve hacia allá. ¿Por qué? Porque el gobierno mismo cree que eso va en beneficio ya sea de la persona que está tomando la decisión o de una gran cantidad de personas, pero la misma persona no necesariamente tiene que tomar esa decisión. Entonces no es que los obliguen, por ejemplo, la donación de órganos. Hay algunos nudges que se utilizan para la donación de órganos. Entonces no es que una obligación que todos tengan que donar órganos, pero por ejemplo, por defecto uno es donador de órganos y hay que tomar una decisión para no ser donador de órganos. Y bueno, entonces eso implica cierto empujón, ¿no? Y eso ahí está la parte del paternalismo, pero al mismo tiempo es libertario, en el sentido de que las personas pueden decidir, no están obligadas a tomar esa decisión. Y la segunda parte de la pregunta se me olvidó. No, pero era fundamentalmente eso, porque te iba a preguntar ahora, considerando todos los diseños experimentales, ¿qué cosas piensa? Es una Sí, pregunta que nos mandó Juan Pablo, ¿no? sí. ¿Qué cosas podrían salir mal en un experimento de campo asociado a los nudges en experiencias de servicios digitales? A ver, la idea de experimento también, a ver, ¿en qué consiste un experimento? Porque esa es una primera pregunta, ¿no? Porque uno puede entender de distintas formas lo que es un experimento. Y claro, experimento hay veces que uno lo entiende como experimentar. Y no necesariamente es eso, sino un experimento en general implica que hay una asignación aleatoria. ¿A qué se refiere eso? Que hay una moneda al aire y que a cierta gente, por ejemplo, uno lo asigna a una intervención y otro queda como en un grupo de control, ¿no es cierto? Entonces puede ser, por ejemplo, el hecho de que haya presentación de información diversa. Entonces, en el experimento significa que hay distintas formas de presentar información y eso hace que hay algunas personas que se les presenta una información y a otras otra información. ¿Okay? Ahora, ha habido harto cuestionamiento, hartas preguntas respecto a cómo reacciona la gente. Por ejemplo, un ejemplo en concreto es de una intervención que estábamos haciendo que era para capacitar a personas de escasos recursos. ¿Okay? Ahora, nosotros necesitamos, y esto escapa a los nudges, pero tiene que ver con los experimentos. Entonces, en esta capacitación de habilidades blandas, digamos, de las personas, habilidades interpersonales más específicamente, que era para emprendedores de escasos recursos. Entonces, dado que no sabíamos específicamente cuál era el efecto de la intervención, la idea era hacer un experimento, es decir, hay gente que postulaba y bueno, habían recursos para capacitar a cierta cantidad de personas y a otra cantidad de personas no lo iban a poder capacitar por falta de recursos. Digamos. Entonces, ahí hubo una asignación aleatoria, es decir, hay gente que aleatoriamente fue asignada a la intervención de la capacitación y hay gente que quedó como en lista de espera, si se quiere. Y entonces, ahora, con eso, con esa intervención, con ese experimento, uno puede saber bastante a ciencia cierta si es que la intervención sirve o no, porque uno puede comparar perfectamente a los dos grupos y decir, bueno, este grupo finalmente pudo conseguir en un mayor probabilidad trabajo y este grupo menos, y por ende nuestra intervención sirvió. Ahora, hay muchas veces organizaciones gubernamentales o empresas que son aversas a este tipo de experimentos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, que hay gente que va a quedar esperando, ¿no? Y entonces, la respuesta típicamente es, bueno, hay ciertos recursos que igual van a ser limitados, digamos. Y entonces,
está eso versus poder entender bien cómo funciona una intervención. Entonces lo mismo ocurre con las intervenciones basadas en nudges, que nosotros en investigación y en las empresas hay mucho lo que le llaman A/B testing A/B, que es básicamente lo mismo que la idea del experimento, que, bueno, para ver si es que una estrategia de marketing funciona menos o más, digamos, bueno, se utilizan dos o con un grupo de control en que no hay ningún tipo de intervención y ahí, así uno puede saber a ciencia cierta las intervenciones. Y claro, y bueno, se ha investigado al respecto sobre la percepción de la gente y la conclusión es que no es que la gente sea aversa a los experimentos en sí, sino que a las malas intervenciones, nuevamente. O sea, no es el experimento el malo, sino es cuando hay una intervención que va en perjuicio de alguna persona en particular. Ahí la gente tiende a reaccionar y tiende a criticar el experimento. No el experimento en sí, nuevamente, sino a cuando en una de las ramas del experimento hay algo que es negativo para las personas. Entonces ahí la gente dice, oye, pero está bien, experimenten, pero no de esta forma. Sí, se me ocurren 1000 preguntas más que tienen que ver con, si acaso, y quizás te la voy a dejar para el final, Edgar, de tanta intervención que le entregan a las personas a través de estos servicios digitales y quizás en un tiempo más nos iremos acostumbrando. ¿Qué va a pasar con la inercia de pronto a que ya nos sentimos sometidas, ¿no es cierto?, a estas intervenciones y cómo va a cambiar la percepción en unos años más. Pero antes de eso voy a ir porque ya estamos en la hora para leer las preguntas que nos han dejado acá en el chat. Nicolás Lara dice, hola, respecto al ejemplo de la ley de etiquetado, un elemento importante fue el cambio provocado en la oferta. De ahí que los efectos de la ley en consumo de vestibles versus alimentos sólidos, que en esencia cambiaron por su composición. O sea, sin duda, no sé si podrías comentarnos, Edgar, porque claro, acá finalmente lo que se cambia es el comportamiento de las personas, pero que sin duda que impactó luego a las empresas. ¿Cómo abordan ustedes de pronto sacar análisis que están en tantos niveles de pronto cuando se hace una intervención de este tipo? Sí, bueno, esa investigación no la conduje yo a todo esto y de hecho un colega mío está a cargo de una de las 4 investigaciones que se han hecho o se están haciendo al respecto de la ley de etiquetado. Y claro, uno de los temas que encontraron era que estos sellos, digamos, tenían bastante más consecuencias en productos que no eran de disfrute, tipo chocolate o gaseosas con azúcar. Tenía más efecto, por ejemplo, en cereales. Entonces, un cereal que tenía mayores niveles de azúcares o versus uno menos, y entonces ahí, en ese tipo de productos, el sello tendía a tener mayor efecto que en chocolates, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque en chocolate uno más o menos sabe que se compra un chocolate muy bien no debe hacer, digamos. Entonces la gente sabe de antemano que el chocolate, bueno, uno lo va a disfrutar y probablemente la gente se imagina que tienen niveles altos de azúcar en todo caso. Entonces el sello no va a tener un mayor efecto porque uno está como, es información más o menos redundante de lo que la gente se puede imaginar. En cambio, y lo mismo puede ser en gaseosas, que las que contienen azúcar, etcétera, digamos. Ahora, distinto a productos o alimentos que eran más vagos, si es que podían tener altos niveles de calorías, de azúcares, de sodio, etcétera, digamos. Entonces, en esos alimentos sí tendría a tener un efecto mayor. Entonces, claro, muchas veces es cierto que, y en esto es importante también nuevamente la experimentación. ¿Por qué podemos sacar esa conclusión? Porque se han hecho experimentos de distinto tipo, digamos, y estudios de distinto tipo a nivel de distintos grupos de investigación respecto a lo que ocurría en distintos etiquetados, digamos. Y claro, nuevamente ahí el tema de la investigación, ahí meto, digamos, la cuña de lo importante que es para poder entender los efectos de poder hacer buena investigación al respecto. ¿Okay? La conclusión esta de que funciona más en unos alimentos que en otros es a posteriori. Probablemente uno se lo puede imaginar, quizás alguien se lo puede imaginar, pero la
la conclusión fehaciente es en base a los datos y eso se ha hecho a posteriori. ¿Okay? Entonces, siempre hay algún elemento de incertidumbre respecto a las intervenciones y eso incluye a los nudges. Y por eso la investigación es importante al respecto, tanto a nivel como de académico, si se quiere, pero también investigación en las mismas empresas, de cuáles son los nudges que funcionan más o menos, porque siempre van en elementos que probablemente uno no se imagina de antemano y que pueden tener consecuencias importantes para el comportamiento de las personas. Sin duda, y con esa respuesta vinculo una pregunta que la hace Francisco Pinto y te la voy a hacer a ti, Sebastián, porque Francisco pregunta qué tan importante es habilitar mejores canales digitales para conversar con los clientes, como WhatsApp Business, para tener mejor feedback de los clientes y a la vez notificarlos con mejor tasa de contactabilidad sobre nuevas mejoras. Y ahí, aprovechando lo que comentaba Edgar, Sebastián, te iba a preguntar si ustedes tienen alguna política para documentar finalmente estas intervenciones y cuáles son las plataformas o los canales o eventos en que pueden compartir la información con otras empresas o si están vinculados directamente con académicas y académicos para poder de pronto publicar los resultados que ustedes tienen. Ya, hartas cosas de nuevo, veamos si las puedo responder todas, si no me avisan. Pero un poquito como la importancia de los distintos canales digitales, no sé a qué se refiere exactamente con mejores, porque no sé con cuáles lo está comparando, pero sí es muy importante como recibir el feedback, o sea, al menos para nosotros, tanto en esto de economía del comportamiento como en general, saber qué tan bien la gente, nuestros clientes nos están recibiendo. Es muy importante habilitar la mayor cantidad de canales posibles, siempre y cuando los podamos manejar. Tanto así que en Fintual nos turnamos todos para responder el chat, este chat de soporte que les comenté. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque nos gusta justamente saber nuestros cambios, cómo están siendo recibidos, y así también todos vamos sabiendo y somos mucho más conscientes de hacia dónde tenemos que ir trabajando. Eso por el lado de qué tan importante, considero que son muy importantes. Tú, si me puedes repetir la última parte de la pregunta. Que creo que no Sí, en ese contexto y aprovechando lo que señalaba Edgar, Sebastián, ¿ustedes documentan los resultados de las intervenciones que están haciendo, esta misma experiencia con sus usuarios a través de los canales digitales? ¿Lo comparten con otras empresas o tienen de pronto vínculos con académicos para poder publicar los resultados que tienen? Perfecto. Bueno, nosotros sí tratamos de comunicarlo, tratamos de comunicar esto, como les dije, por ejemplo, en el caso de este modo Zen, lo publicamos en Instagram en su momento. También dije ahí que quizás nos falta un poquito más en cómo lo comunicamos, cada cuánto lo comunicamos y cosas así, que hay que ir trabajando, pero nuestra idea siempre es comunicar. Sacamos una serie de videos, tratamos de publicarlo por LinkedIn, por nuestro propio como periódico que se llama Fintualis y cosas así, para que la gente lo sepa, y eso de alguna u otra forma también implica que el resto de las empresas lo van a conocer, porque todas estas cosas son públicas. Esta misma charla también la puede ver cualquier persona, entonces en ese sentido tratamos de comunicar siempre todo y ser bastante transparentes, tanto con el resto de las empresas como con nuestros propios clientes, que lo que nos importa es finalmente que confíen en nosotros. Y con respecto a la academia, bueno, se mezcla un poco con el tema que conversamos hace un rato de estos grupos de control, que ninguna de estas intervenciones tuvo grupos de control, pero que sí es algo que es muy, muy interesante porque efectivamente esto te permite a ti medir todos los efectos de una forma mucho más limpia. Y quizás ahí va la gente que se maneja un poco más con econometría, te permite quizás decir que algo efectivamente tuvo un efecto causal. Entonces, de momento no hemos publicado nada, ningún paper al día de hoy, pero es algo que podría ser muy interesante y eso te permite, sobre todo cuando uno no sabe a priori si es que una intervención va a ser efectiva o no, te permite tomar finalmente la decisión basada en datos. O sea, hiciste un buen experimento, pudiste separar bien, tuviste un grupo de control, ¿cuál fue el resultado? Y en base a eso después empezar a tomar acciones. Creo que es muy, muy importante y muy útil. Gracias, Sebastián. Sin duda que es algo que hemos destacado durante este ciclo de seminarios, ¿verdad? Que es vincular lo que sucede dentro de la investigación académica con el sector público o las empresas. Fernando Ramos nos hace una pregunta muy general y que ya avanzamos hacia el cierre de esta sesión, ¿verdad?
pregunta, ¿cuáles son los asuntos más relevantes para las políticas públicas en el contexto actual que entienden debemos utilizar nudges para promover el logro de lo que razonablemente entenderíamos como objetivos de un país que progresa? Y yo creo que incluso acá, Juan Pablo, también podrías apoyar con tu visión respecto de esto. No sé quién quiere comenzar, Juan Pablo, Edgar. Claro, esta es una pregunta más general en el sentido que no solamente aplica a los nudges, ¿no es cierto? Que aplica a cualquier tipo de intervención en términos de políticas públicas, lo cual obviamente es interesante. Entonces, no solamente es para nosotros la pregunta, sino también para las personas que están a cargo de las políticas públicas. Lo que sí puedo mencionar es que, claro, en el contexto digital, y estamos cada vez más metidos en el contexto digital, especialmente en periodo de pandemia, por ejemplo, ahora estamos a través de una plataforma digital. Y entonces han aparecido más cambios respecto a años anteriores en cómo la gente se está comunicando. Entonces, por ejemplo, el hecho de que hayan intervenciones a nivel de esto que comentábamos, a nivel de los bots, ¿no es cierto? Los bots que se ponen a escribir cosas, personas contratadas por algún comando, ya sea de político, digamos, o de alguna empresa, y empiezan a hacer comentarios que no son reales en el sentido de que no representan de una persona individual, sino que es una persona de identidad falsa, digamos. Es difícil legislar al respecto, pero ahí hay un tema, ¿no? Que tiene que ver con, diría más bien como la legislación de cómo evitar de que estas influencias de temas que son cercanos, digamos, a la mentira, si se quiere, pueden afectar el comportamiento de las personas. Entonces, hay mucho a nivel de formato digital que está apareciendo, ya que lo digital está transformándose en algo cada vez más importante. Nosotros los profesores de universidad estamos haciendo clases vía formatos digitales, entonces hay una serie de desafíos que aparecen ahí. Lo otro tiene que ver con temas más específicos, ¿no? Que, por ejemplo, yo sé que hay distintas instancias del gobierno que están preocupadas en utilizar las ciencias del comportamiento a distintos niveles. Entonces, en un nivel algo importante es a nivel de, por ejemplo, los seguros, ¿no? Los seguros de las empresas. Que los seguros de las empresas hay algunos elementos que están poco regulados. Y entonces, ahí los nudges sí pueden hacer algunas intervenciones que podrían ser importantes en términos de, por ejemplo, proveer más información sobre las consecuencias de los seguros, etc. Muchos que tienen que ver con contratos también, de cómo hacer más fácil la información de los contratos para las personas, en vez de un contrato que tiene, no sé, 20 páginas y uno no lo puede leer, que haya algo que facilita la comprensión del contenido de esos contratos, ¿no es cierto? Y yo sé de que se están haciendo esfuerzos para mejorarlo y también están utilizando la ciencia del comportamiento al respecto, es decir, bueno, cuáles son los elementos centrales de los contratos, qué información tiene que ser la más sobresaliente para que la gente pueda tomar decisiones respecto a esos contratos y que está relacionado con los seguros, etc. Entonces, mucho tiene que ver con la presentación de información y nuevamente vinculado al tema de los sellos en los alimentos, pero aplicado a otros temas como por ejemplo los contratos, los seguros, cualquier tema que tenga mucha información y que es necesaria resumirla de manera verdadera, digamos, fehaciente a lo que es el contrato, pero con información que pueda ser más legible para los usuarios. Gracias, Edgar. Juan Pablo, tu visión general en torno a eso. Sí, solamente para agregar algunos elementos de lo que dice Edgar. Creo que es súper interesante esto, que como sociedad nos planteamos, hay un debate constitucional, hay un debate a largo plazo, cómo nos planteamos el hecho de proteger ciertas actividades de manipulación u otras, especialmente, uno dice a las personas en el consumo, como estamos hablando ahora, pero también incluso a los niños.
Y yo creo que ahí tiene que haber un aspecto, sí, de regulación. Uno podría tomar los estándares de la Unión Europea ahora con los temas de inteligencia artificial que prohíben la manipulación, o sea, directamente con temas, con algoritmos que clasifican como los de hoy inteligencia artificial, se prohíbe la manipulación, y hay otras actividades que se jerarquizan en términos de la peligrosidad que puede haber sobre las personas. Entonces, cuando hay alta peligrosidad, se tienen que pedir autorizaciones, las empresas tienen que pedir autorizaciones, por ejemplo, el uso de reconocimiento de tecnología de caras. Edgar ahí es profesor, ahí, ha hecho publicaciones con respecto a lo que es reconocimiento de cara, pero cuando se ocupan como servicios en las empresas, son consideradas actividades de alta peligrosidad y por lo tanto están reguladas y tienen que pedir permiso. Pero en Chile tenemos que, yo creo, transitar hacia una regulación en este momento estamos muy vulnerables, los adultos y especialmente los niños, a ser, voy a decir, a percibir las consecuencias negativas de los NAT, incluso, voy a decir, la manipulación, incluso aunque inicialmente hayan nacido como una buena iniciativa, ¿ya? Y ahí creo que es importante, no sé, yo creo que el CERNAC debería tener un poco atribuciones, si uno lo piensa como a nivel del consumidor, de qué cosas de intervenciones pueden ser consideradas graves o de alta peligrosidad en esto de los natches o de los empujoncitos conductual, y qué cosas realmente no son de tanto preocupar y se pueden gestionar en las empresas, y qué cosas definitivamente deberían ser prohibidas, y al mismo tiempo está la regulación de cómo fomentamos, en un natch, voy a decir casi en un loop de natch, que las empresas respeten esto, ya los límites de la regulación, y cómo hacemos que también eso mejore el bienestar de las personas y de la sociedad. O sea, pensando en un debate de que esto después se automatiza, hoy día en el estándar de la tecnología uno dice, sí, mira, el bot que puede salir es supervisado. Ya la tecnología generalmente hoy en día, lo que hay inteligencia artificial, en algún punto supervisado, en alguna parte de la programación, pero uno no necesariamente puede visualizar que en los próximos 30 años eso sea supervisado. Y ahí después, ¿quién es el responsable? El que programa el algoritmo, el que le ingresa la información sesgada para generar estos natches, y yo creo que ahí está el debate, un poco de políticas públicas. Gracias, Katy. Juan Pablo, y en ese contexto, no sé si lo ven ustedes como que va a existir de pronto un control entre empresas, que de pronto, no sé si se vayan a acusar, pero que entre empresas exista un monitoreo de la actividad o la posible manipulación que puedan hacer. ¿Se ha visto, está reportado? ¿Puede llegar a ocurrir en algún minuto? Yo creo que, a ver, porque incluso como decía Edgar, o me parece que es Sebastián, en la presentación en una parte decía, bueno, hay organismos, grupos que andan así como detectando estas intervenciones y si realmente son positivas para la sociedad o son negativas para la sociedad. Pero yo creo que cuando estamos en un Estado de Derecho, el rol del Estado es importante de poner las reglas, un poco lo que se gobierna dentro del país. Y ahí yo creo que si bien el CERNAC y varios organismos del gobierno están tomando ciencias del comportamiento, de hecho en algunas sesiones del futuro también vamos a ver lo que está haciendo CERNAC y otros, en la práctica yo creo que el monitoreo es muy importante y definir los límites que queremos como sociedad, porque en los próximos años esto cada vez se puede automatizar más, y si bien hoy día el bot, que un poco lo decía Sebastián, o estos chatbots, a veces los clientes se frustran, pero el estado de la tecnología avanzar tan rápido que después va a ser incluso difícil diferenciar quién potencialmente lo que llaman la suplantación digital, que si es realmente una persona el que está hablando o va a ser un robot el que está hablando. Y ahí después viene el debate, ¿quién es el que está haciendo el NAT? ¿El programador que programó esto, el algoritmo, para poder darle NAT frente a ciertas instituciones? ¿O es una persona que realmente está tratando de generar una buena política, como lo hacía Fintual, el tema de buenas recomendaciones, información disponible para tomar buenas decisiones, etc. Gracias, Juan Pablo. Hay una última pregunta, comentario que hace Mónica Sarmiento. Pregunta si existen estudios de las experiencias digitales en personas de mediana y tercera edad y cómo se pueden abordar las brechas digitales entre generaciones. No sé si ya para ir cerrando pudieran comentar respecto de esto, Sebastián y Edgar. Sí, bueno, hay diferencias entre las personas, digamos, hasta qué punto
son afectadas por distintas intervenciones o distintos nudges, entre otros. Y generalmente, ahora, depende del tema en particular. O sea, es cierto que hay brechas digitales, pero, por ejemplo, intervenciones basadas en nudges relacionadas con previsión social o de ahorro en términos de la jubilación, digamos, tienden... Eso está vinculado a hasta qué punto las personas tienen atención o no. En la medida en que las personas prestan más atención a un contexto, probablemente mientras más atención, los nudges tienden a funcionar menos muchas veces. ¿Por qué? Porque el proceso atencional es más bajo y el tema de la forma en que uno presenta la información, etcétera, tiende a tener menos efecto. Entonces, por ejemplo, para ahorro previsional, los que tienden a poner menos atención son los más jóvenes. Y entonces, las decisiones basadas en nudges de en qué, por ejemplo, multifondo utilizar, hay mucho menos atención puesta en esa decisión en los jóvenes que en la gente mayor, bueno, porque la gente joven lo encuentra que es mucho del futuro, etc. Y entonces, bueno, en esos casos las nudges tienden a tener más efecto. Por el contrario, para otro tipo de temas, y ahí aparece la brecha digital, las personas, los adultos mayores, sí el proceso atencional es más bajo, y ahí entonces hay algunos temas relacionados con nudges que tienden a funcionar más, ¿ok? Nuevamente, en la medida en que hay menos atención focalizada en un tema, la forma en presentar la información, etcétera, tienden a tener menor efecto. Perdón, mayor, en la medida en que uno pone menos atención, el efecto tiende a ser mayor. Entonces, no es que todos los jóvenes o todos los adultos mayores se vean más o menos afectados, sino que va a depender del tema específico que uno esté hablando. Te entiendo, Edgar. Muchas gracias. Para ir cerrando, porque ya estamos sobre la hora, Sebastián, no sé si quieres dejar algún mensaje, algún comentario respecto de cómo abordan o lo que quieren ustedes ver a futuro en Fintual respecto de las ciencias del comportamiento, además de lo que ya comentaste. Bueno, un poquito de hacer esto que mencionamos quizás, como cómo hacer que los resultados sean como más limpios de medir. Eso es bastante interesante, porque muchos los resultados que vemos hoy día, claro, hay otras razones que podrían explicar como estas diferencias tan grandes cuando yo le mostraba como de repente una fecha y que antes el resultado había sido esto, pero después fue mucho más. Otras cosas pudieron haber explicado ese resultado. Entonces, sería bueno poder avanzar en formas más limpias, que quizás sean estos grupos de control o quizás otra forma que nosotros averigüemos de medir estas cosas para poder ver y tomar decisiones basadas en datos que efectivamente generen un mejor producto para todos nuestros clientes. Perfecto, Sebastián, gracias. Edgar, ¿tú algún comentario hacia el cierre? No, la verdad es que, bueno, gracias por la invitación. Solamente mencionar que hay muchas cosas que se están haciendo relacionadas con economía del comportamiento y, bueno, nudge más específicamente, o estos pequeños empujones. Y yo creo que o sea, a mí me han contactado cada vez más, digamos, al respecto, para hacer intervenciones ya sea en empresas o a nivel del gobierno. Y siento que es un tema que está cada vez más candente, a pesar de que ya no es que sea algo nuevo de los últimos meses, sino que ya tiene sus años, pero ha ido agarrando cada vez más fuerza. Y yo diría que es un tiempo como excitante, digamos, en términos de las cosas que se están haciendo, de cómo se está utilizando, y bueno, a distintos niveles, ¿no? Hay algunos que generan más preocupación, otros menos preocupación, hay unos que llevan a quizás que haya que regular algunos temas, otros que, como decía Juan Pablo, probablemente se va a dejar más libre, pero es un tema que está agarrando vuelo
y a distintos niveles, ¿no es cierto? A nivel de empresa, a nivel de usuario, a nivel del gobierno. Así que es cada vez más interesante el tema y cómo ha ido progresando. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias, Edgar. Juan Pablo, palabras al cierre. Bueno, no, muy agradecido. Bueno, agradezco mucho a Edgar y Sebastián por el tiempo, por habernos iluminado estas reflexiones muy importantes al público, a los asistentes que han seguido este seminario. Los quiero dejar muy invitados a las siguientes sesiones. También vamos a seguir con esta combinación de un profesor académico conocido, connotado en Chile y también puede ser del extranjero, y también personas que están practicantes, como dicen, practitioners, están activamente desarrollando aplicaciones de ciencia del comportamiento de empresa, como en este caso fue Sebastián en Fintual. Así que los dejo muy invitados a lo que viene. Estamos preparando sesiones que tienen que ver con experimentos específicos de consumo, que se han desarrollado bastante, y también incluso legales. Así que creo que la agenda de lo que puede hacer para el país, como para Chile, en temas de ciencia y comportamiento, creo que es muy atractivo, y como bien tomo las palabras finales de Edgar, es un tiempo excitante, yo creo que en ciencias del comportamiento, para hacer intervenciones. Así que muchas gracias por todo. Momento también de ir regulando, ir enseñando a la población respecto de lo que significa este tema, así que es súper importante. Agradecemos entonces a Edgar y Sebastián por sus presentaciones y la excelente conversación que se ha generado, también a nuestras y nuestros asistentes. Agradecemos al Observatorio de Innovación de FENUC Chile, a BPA Natch Unit, OpenBuchef Chile y la Escuela de Posgrado de la Universidad como organizadores de este ciclo. Les dejamos cordialmente invitadas e invitados a la siguiente sesión, que se realizará el martes 10 de agosto, a esta hora, 18 horas comenzamos, y será dedicada a las ciencias comportamentales aplicadas a la selección de personas. En esa sesión, los expositores serán Héctor Madrid, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Daniel de la Roche, cofundador de Genome Work. Buenas tardes a todas y todos, y nos vemos en 2 meses. Adiós.